México Legendario, la puerta a la cultura. Escúchanos por www.mexicolegendario.com. Rincones de México Legendario. Un recorrido sonoro por todos los lugares más asombrosos de nuestro país. Rincones de México Legendario. Buenas tardes, estás en Rincones de México Legendario. Acompáñame a saber el por qué se dice "qué chula es Puebla". Esta es una frase del corrido del compositor puertorriqueño Rafael Hernández Marín. Conocer Puebla es recorrer sus 217 municipios, entre ellos Chalchihuapan, San Andrés Cholula y Chignahuapan. Uno de sus atractivos culturales son las noches de leyenda en el Lago de la Concordia, y conocer la historia que encierran los conventos. El estado de Puebla se distingue por ser una mezcla de tradiciones prehispánicas y españolas, sin dejar de lado la aportación que le dio Francia en el siglo XIX y los libaneses en el siglo XX. Su belleza también se debe a que se encuentra rodeada de 4 maravillosos volcanes: el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, la Malinche y el Citlaltépetl, o Pico de Orizaba, los más altos volcanes del territorio mexicano. En contexto histórico, el estado de Puebla se fundó el 16 de abril de 1531, siendo la primera ciudad en América construida solo para españoles, siguiendo la idea de una ciudad perfecta en su traza. En la ciudad de Puebla han ocurrido hechos históricos que la vuelven un referente fundamental en la historia de México, como la batalla del 5 de mayo de 1862, en la que el ejército mexicano venció al que era considerado el ejército más fuerte de la época, o el inicio de la Revolución Mexicana el 18 de noviembre de 1910, por los hermanos Cerdán. Sin duda, la ciudad de Los Ángeles es uno de los lugares más atractivos de la República Mexicana. Cuenta con un centro histórico que fue declarado el 11 de diciembre de 1987 como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Conserva 2.619 monumentos en 391 manzanas, distribuidas en 6.9 kilómetros cuadrados, siendo una de las ciudades con más monumentos de América. Puebla de Los Ángeles fue declarada Patrimonio de la Humanidad por sus majestuosos monumentos de arquitectura colonial. Además, por sus más de 300 iglesias, también es conocida como el Relicario de América. ¿Sabías que la 8ª maravilla del mundo es la Capilla del Rosario? Es la máxima joya del barroco del siglo XVII de Puebla y de México, por lo que desde su apertura, el 16 de abril de 1690, ha sido vista como única en su tipo por su simbolismo y por la calidad de su decoración, cubierta en su mayoría con lámina de oro. Visitar Puebla es degustar el mole, los chiles en nogada y de una gran variedad de dulces típicos. En cada uno de sus municipios se puede apreciar hermosas artesanías como las casas con muñecos y alfeñiques, extraordinarios trabajos de talavera y trabajos de vidrio soplado. El estado de Puebla se caracteriza por un legado de tradiciones que ilustra su atractiva atmósfera colonial, además de poseer una música por sus ritmos adoptados desde los ritos prehispánicos con maderas y caracoles. La música poblana también tiene influjo de las canciones líricas del barroco o el novohispano, las cuales se mezclaron con lo sacro o profano. En Puebla se puede escuchar marchas,
valses, sonatas y conciertos interpretados con instrumentos de tecla con el clavicordio y el piano. Asimismo con instrumentos de cuerda como el violín, mandolina, contrabajo y guitarra. Dentro de la música poblana se destacan los corridos tradicionales que describen pasajes históricos y leyendas, sin dejar de lado las baladas y boleros de las regiones del interior del estado. La canción "Qué chula es Puebla" se convirtió en el himno no oficial del estado. Fue compuesto por el puertorriqueño Rafael Hernández Marín. Este corrido ha dado la vuelta al mundo y se caracteriza por describir al estado como Puebla bonita y bravía, por tu leyenda y tu historia, Puebla cubierta de gloria, linda Puebla, tierra mía. Rincones de México legendario. Conocer Puebla también es conocer a sus personajes, entre ellos Gavino Barreda, quien dijo: la principal y más poderosa rémora que detiene a nuestro país en el camino del engrandecimiento es la ignorancia. La falta de ilustración de nuestro pueblo es la que lo convierte en pasivo e inconsciente instrumento de los intransigentes y parlanchines. Gavino Barreda fue un importante médico, filósofo y político que nació el 19 de febrero de 1818 en Puebla. Estudió Derecho en el Colegio de San Ildefonso, Química en el Colegio de Minería y tiempo después se recibió como médico, profesión que ejerció durante las guerras de 1843 y 1847, inscrito como cirujano en el Ejército Nacional. Entre 1847 y 1851, Gavino Barreda completó su formación científica en París, donde conoció al filósofo positivista Auguste Comte. Al regresar a México, trajo consigo los 6 volúmenes del curso de filosofía positivista del francés, con el propósito de divulgar el positivismo. Durante el gobierno de Benito Juárez, el impulsor del positivismo de México fue convocado por el entonces ministro de Justicia, Antonio Martínez Castro, para participar en una reforma educativa nacional de inspiración positivista. Como resultado de su trabajo, Gavino Barreda creó y fue el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria. Asimismo, propuso que la educación básica fuera obligatoria, gratuita y laica. Gavino Barreda murió en la Ciudad de México el 20 de marzo de 1881. Sus restos reposan en la Rotonda de las Personas Ilustres. Rincones de México legendario. Te invito a dejar tus comentarios en nuestra página de Facebook. Soy Jani Itzel. Vamos a un corte, ya regresamos con más de Rincones de México legendario. Estamos de visita en Puebla. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México, para que conozcas a sus invitados e invitadas. Sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos. Escucha Alegoría Mexicana. México legendario, la puerta a la cultura.
Rincones de México Legendario. Para un recorrido sonoro por todos los lugares más asombrosos de nuestro país. Rincones de México Legendario. Seguimos en Rincones de México Legendario. Quiero invitarte a Cuetzalan, Puebla, un hermoso pueblo mágico con calles empedradas, rodeada de blancos edificios y cubiertas de escaleras que por las mañanas se cubren de niebla, como si la revistiera una espesa alfombra blanca. Entre la sierra y cafetales se encuentra la armonía sobre un mundo subterráneo conformado por grutas. Es un lugar de tierra fértil, de selvas con helechos gigantescos, cascadas y pozas de agua cristalina. En Cuetzalan se visita la parroquia de San Francisco, que data del siglo XVII, a la que se le añadió su enorme torre en el siglo XIX. Otra construcción es la capilla de la Purísima Concepción o iglesia de la Conchita, que está junto a la parroquia de San Francisco. Durante el recorrido se puede caminar por las calles rodeadas de palmeras hasta el Palacio Municipal de estilo neoclásico rústico, el cual se dice que está inspirado en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. En este pueblo mágico se encuentran coloridas artesanías como huipiles, rebozos y morrales. Asimismo, por la tarde se puede visitar los restaurantes y probar cecina ahumada, tlacoyos, hongos, vino de maracuyá y de postre un pan de rodeo o frutas de la región como la macadamia o el maracuyá. Fue en Cuetzalan, Puebla, donde nació el compositor Miguel Alvarado Ávila, uno de los músicos más talentosos de finales del siglo XIX e inicios del XX, que dirigió la Orquesta Sinfónica de Roma. Sus obras fueron escritas para banda. Fue autor de valses como Dúo de Amor, El País del Ensueño, Misterio, La Muerte de las Rosas y Flor que Llora. Con más de 30 cascadas en sus alrededores, Cuetzalan se ha convertido en un lugar para los amantes de la naturaleza y los deportes extremos. Tiene una tirolesa situada a más de 30 metros de altura, la cual atraviesa el cañón del río Cuichat, que tiene 200 metros de largo. El sonido del agua, el canto de las aves y el viento lo hacen una experiencia única. Una de las tradiciones de Cuetzalan, Puebla, es la ceremonia de la bendición del árbol, que está a cargo de los caballeros Águila. Esta celebración marca el inicio del Festival de la Orquídea, organizada por el Jardín Botánico Xochitl entre junio y agosto, que es cuando más florean las orquídeas. Rincones de México Legendario. Ya estamos en el final del programa. Deben saber que uno de los monumentos históricos más representativos del estado de Puebla es la Biblioteca Palafoxiana, que fue la primera en América. Su acervo se conforma con más de 42,000 libros de distintos temas y aproximadamente 5,000 manuscritos. En el 2005, la Biblioteca Palafoxiana fue declarada Monumento Histórico de México. La gastronomía poblana es una de las más variadas y sabrosas de México y del mundo, siendo reconocida por platillos como el mole poblano, los chiles en nogada, las chalupas y las semitas. El platillo típico de Puebla es el más famoso mole poblano. Su origen se acompaña de una hermosa leyenda que describe la mezcla de una antigua receta indígena que fue modificada accidentalmente por las monjas de los conventos novohispanos al agregarle ingredientes europeos. El mole poblano es una combinación de más de 30 ingredientes: chocolate, chiles, tortillas, almendras, ajonjolí, nueces, clavo y cebolla. La memoria documental de la ciudad se encuentra en el Archivo Municipal de la Ciudad de Puebla. A diferencia de otras ciudades, tiene documentos únicos como la cédula real original, que es el documento de fundación, es decir, su acta de nacimiento, además de la real provisión, donde se otorga el famoso escudo de armas.
Por su importancia, estos y otros documentos del archivo están declarados como Memoria del Mundo, UNESCO, México. Rincones de México legendario. Otro dato importante que tienes que saber es que la talavera poblana es uno de los únicos productos mexicanos con denominación de origen, siendo fabricada sin interrupción desde hace más de 4 siglos, lo que la hace una de las expresiones de arte popular más importantes de México. Por si fuera poco, la Catedral de Puebla es considerada una de las catedrales más bellas del mundo por su arquitectura y por el acervo pictórico, escultórico, musical y documental que resguarda, además de tener las torres más altas de las catedrales del continente. Esto fue Rincones del México legendario, de visita en Puebla. Te invitamos a dejar tus comentarios en nuestra página de Facebook. Te esperamos la próxima semana. La música escuchada en este programa fue usada para fines educativos y culturales, sin fines de lucro. Guión e investigación, Marlene López. Producción, Mario de la Fuente. Voz, Hani Itzel. Radio México Legendario 2020. Rincones de México legendario. Un recorrido sonoro por todos los lugares más asombrosos de nuestro país. Rincones de México legendario. Educación, Cultura y Patrimonio de México Legendario es una asociación civil que se encarga de la difusión, organización, presentación, promoción y desarrollo de la cultura, educación, tradiciones y patrimonio de los pueblos, municipios, ciudades y estados de la República Mexicana. Visita www.mexicolegendario.com y nuestro Facebook, México Legendario. México Legendario. La puerta a la cultura.